Estamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Siempre me gusta compartir con él porque es un conocedor de la materia en todos los ámbitos y uno puede realmente sacarle mucho provecho a la participación que siempre tiene de manera constante en este programa Diario 16. Luis Carvajal, ambientalista, pertenece a la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Para nosotros de verdad que nos llena de mucha satisfacción el tenerlo aquí en este día en el programa. Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Agradecido de estar de nuevo invitado. Esto yo creo que es mi casa. Así mismo es, de manera permanente. Luis, esta situación que se repite de manera constante en el vertedero de Duquesa, dicen las autoridades, me llama poderosamente la atención, de que estamos en un proceso de investigación para ver si manos criminales no incidieron en el fuego de Duquesa. ¿Por qué se da el fuego? Para despejar dudas. Bueno, el por qué se dio no lo podemos explicar hasta que no haya una investigación, y eso es si terminamos creyendo lo que digan los investigadores. Pero hay una explicación en torno a que si pudiera darse... Pero los fuegos en los vertederos, no solamente en el de Duquesa, son normales por tres razones. Primero, porque la basura orgánica que se descompone termina generando metano, que es un gas inflamable, muy inflamable. Segundo, porque hay una gran actividad humana, fundamentalmente los buzos, que puede por muchas maneras generar fuego. Tercero, imagínate un casco de botella en este lugar y en estos días con el nivel alto de insolación. En los medios, incluso algunos funcionarios han hablado de alta temperatura. Más que alta temperatura es el alto grado de insolación, que es lo que caracteriza nuestra primavera. La primavera en esta isla, que contrario a lo que la gente cree, no es la época más bonita, es la época de la caducifolia, la época de la sequía y la época en que las nubes de altura no están. Por lo tanto, el nivel de radiación es mayor, es la época del año con mayor nivel de radiación. Esto da sobre un casco de botella, este casco de botella genera un foquito y te prende cualquier cosa, un plástico, un papel, y ese pequeño incendio te puede generar el gran fuego en un sitio donde están todas las condiciones. Pero pueden actuar, además de estos factores, unos que son de descuido y otros casi de manera natural, aunque todo producto del descuido, también manos criminales. ¿Y por qué tiene que ser un factor que no se descarte? Porque no nos olvidemos que alrededor de Duquesa hay un gran conflicto, y llamar la atención en torno a ese conflicto, hacer que este enorme humo que ha contaminado la ciudad tape la otra contaminación, que es la contaminación institucional, ética, moral, que permitió la privatización de esto a una compañía que en el 2013 prometió un manejo modélico, convertirlo en un verdadero relleno sanitario y resolver en términos estratégicos los problemas. Esto lo planteé en el 2013, en el 2014 se verifica el acto de la transferencia, que luego se verificó, no cumplió las normas. En su momento el actual ministro de Medio Ambiente dijo que los dueños de la Yun deberían estar presos. Expresión que usted revisa los diarios del momento y lo encontrará. Sin embargo, todavía nosotros no tenemos el informe preciso de quién falsificó una decisión que no tomó nunca la Cámara de Diputados y que sin embargo aparece anexo al acto de traslado y de propiedad, y que generó parte de los conflictos en los tribunales. O sea, no nos olvidemos que la basura es un enorme negocio que ha dificultado la solución. Resolver el problema de la basura es carísimo para los ayuntamientos y para el Estado, y el problema de la basura es un problema que tiene de Estado. ¿Cuáles fueron esas disposiciones que tomaron algunos ayuntamientos que ha provocado también parte del problema? No, mira, yo te puedo hablar de 11 vertederos en los cuales, siendo los terrenos públicos, vamos a poner dos para salirnos, La Cotorra y La Tumba en Boca Chica. De repente, en una acción que nadie entiende por qué, el CEA, que era el dueño de los terrenos, en el caso de La Cotorra y Bienes Nacionales, transfieren a un inversionista privado a costo de nada los terrenos del vertedero. Esta persona recibe los terrenos del vertedero y luego va y negocia con las salas capitulares y con los ayuntamientos, con los alcaldes, nuevos contratos, porque de repente hay que encarecer
y normalmente los precios han sido leoninos. Es lo que pasaba aquí en el caso de Duquesa, pero ocurrió en el caso de La Tumba y otros ayuntamientos. Este proceso de privatización de los vertederos, que no era lo mismo que trasladar la gestión privada a un gestor que manejar la basura, sino de privatización total, incluyendo los espacios y el negocio, parece haber sido un favor político. Uno, porque en todos los casos las figuras que entraban en juego, a pesar de ser empresarios, tenían un vínculo relativamente político, tenían una facilidad de acceder a los tomadores de decisión, y en todo caso se hizo de manera no transparente. O sea, el país se entera cuando surgen como denuncia o cuando el conflicto estalla. Probablemente haya otros de los que nosotros no tengamos presente. Por eso, Duquesa y el problema de los desperdicios sólidos en el Gran Santo Domingo, más de 2 millones de personas vivimos aquí, tiene que tener una solución fuera primero de la politiquería y de las mafias. Y tiene que ser una solución técnica que podrá pasar, y yo creo, estoy entre lo que me sumo a creer, que tendrá que pasar en un momento dado por el cierre del vertedero, que bueno, mientras el ministro de Medio Ambiente anunció, le dio una vida de no más de 5 años y dijo que se estaba en camino de la búsqueda de soluciones, otros funcionarios han anunciado que están haciendo las licitaciones para los equipos. Entonces, esa contradicción entre la figura nos dice que carecemos de una política real, a pesar de la existencia de un programa que todos aplaudimos cuando se anunció, que es Dominicana Limpia, porque más allá del efecto del momento en que se hace el anuncio, una política de vertedero forma parte de una política de ordenamiento territorial, de una política de salud pública y de una política de gestión municipal en sentido general. Eso quiere decir, Luis, que Dominicana Limpia, bajo esos mecanismos, no habrá forma de que sea exitosa. No, lo que pasa es, y quiero ver en el caso de Dominicana Limpia, lo mismo de otros proyectos que muchos aplaudimos. El gobierno dominicano anuncia un cuatrenio del agua, dice que va a establecer política y crea una comisión que lo que hace es, aunque incluye a los organismos, termina debilitando a los organismos que gestan el agua. Establece un gran programa de reforestación, pero en vez de aplicar los recursos al Ministerio de Medio Ambiente para que a través de las políticas por el órgano institucional, crea un elemento en paralelo que termina operando desde una gestión que se sobrepone a la del ministerio. Entonces, ¿qué tenemos? Que las entidades responsables carecen de recursos, que cuando se establecen políticas y se asignan recursos, se crean aparatos burocráticos en paralelo, que todos vemos bien porque vienen acompañados de un gran discurso, pero no nos damos cuenta hasta dónde debilitan el Estado. O sea, Dominicana Limpia, muy bien, este enorme esfuerzo, ¿qué debió haber sido? Un reforzamiento de las estructuras que el sistema, el aparato legal, formal, dominicano, constitucional, le asigna esta tarea para reforzarlo, o era crear en paralelo algo que sustituya y debilitase más aquellas instancias. Porque aunque algunos ayuntamientos crean que resultan beneficiarios del hecho de que parte de los recursos y de los esfuerzos de Dominicana Limpia los involucren, en realidad hay una sustitución de los roles locales. Me dirán, es que el poder municipal está pervertido, corrompido, los ayuntamientos son la base de la estructura clientelar. Mira, eso no es diferente en el Poder Ejecutivo, no lo es en el Congreso, ni siquiera en la justicia. Ese aparato clientelar lo que nos dice que tenemos que reformar profundamente la sociedad y la base institucional dominicana de tal manera que no tengamos que crear esta ruta paralela. ¿Y por qué es importante? Mira, lo primero que tiene que saber el que inicia un ciclo de producción de lo que sea es dónde irá al final el producto que él va a generar. Y cuando entran aquí 20 camiones de plátano, nosotros tenemos que saber que eso producirá por lo menos 2 camiones de cáscara de plátano. Y que eso va a producir materia fecal que va a salir de la gente, y que eso va a producir toda una serie de componentes, y la sociedad tiene que planificar qué va a hacer con este producto, cómo lo va a incorporar a su ciclo, de su forma de vida, porque si no, termina desalojándolo. El que quiera saber a lo que me refiero, usted sabe que si en tu casa no tiene agua y se te tapa el sanitario te termina sacando de la casa, sí, tú quieras o no. Pues miren, los vertederos son el gran sanitario de las ciudades.
Y si ellos no operan o no funcionan, o si de cada cierto tiempo van a ocurrir factores como este, mira, detrás del humo, que ese humo son gases tóxicos, la inmensa mayoría, tú tienes ahí compuestos orgánicos volátiles que se queman, tú tienes ahí dioxina, tú tienes hidrocarburos quemados de manera incompleta que se levantan como hollín, tiene polvo, tiene metales pesados. Entonces, todos estos componentes... ¿Qué provoca todo eso en el ser humano? Sí, mira, creo que ha habido bastante discurso desde el área médica, incluso Salud Pública ayer dio unas 10 medidas que me parecen muy apropiadas y que estábamos reclamando desde que se empezó a hablar del humo. Pero lo primero que la gente va a sentir son las molestias respiratorias, con todo lo que esto puede implicar. Creo que los neumólogos han hablado de la posibilidad de que esto te genere desde incremento en el asma, edema pulmonar. Si una persona es asmática... Pero la gente siente raquiña, ardor y lagrimeo. ¿Y la gente que vive próximo al vertedero? La gente que está más expuesta directamente al humo es la que tiene mucho más problemas. Y los que viven próximos, que están expuestos no solo cuando tenemos incendios de esta magnitud, porque en el vertedero de Duquesa de manera continua y recurrente hay pequeños incendios y cada cierto tiempo tenemos grandes incendios. Una búsqueda en internet de incendios Duquesa, fuego Duquesa, humo Duquesa, te va a revelar cómo tú vas a encontrar un mismo titular repetido, que tú no sabes si se refiere al que ocurrió en noviembre del 2017 o al que ocurrió en febrero del 2017 o al que ocurrió en el 2016 o al que ocurrió en tal o cual fecha. La utilización del caliche para apagar el fuego. Lo que pasa es que tú no puedes apagar el metano con los mecanismos normales. El agua no te lo va a apagar, es un gas incendiable y inflamable. Tú tiras el agua y él va a seguir incendiado. Entonces se requiere algo que limite el contacto con el oxígeno y por eso se usa caliche. Sin embargo, mucha gente estaba criticando, diciendo, oye, pero si es caliche, porque vemos que hay helicópteros tirando agua. No, porque hay una parte del material inflamable que es cierto que si está mojado se quema menos y que yo puedo apagarlo, no en la zona de metano, sino donde lo que está quemándose es el material inflamable que está en el vertedero. Pero yo quiero volver a los impactos. Los impactos que a la gente le preocupan de inmediato, o sea, en la salud, todo esto de lo que nos han estado hablando los médicos en estos días, son lo que nosotros percibimos, no son necesariamente lo más grave. Porque con este humo que se te deposita, vienen sustancias persistentes en el propio organismo, como metales pesados o como hidrocarburos saturados que se quemaron de manera incompleta, que integrados al organismo por la respiración, por la piel, por la boca, con los alimentos. Un niño tumba una guayaba del patio de la casa o coge un mango y si no lo limpia bien, ese mango estuvo expuesto al polvillo y sobre él se depositarán capas muy finas que no lo vamos a ver, pero que están ahí, terminan siendo un factor para patologías posteriores, porque los metales pesados entran al organismo y si no hay un tratamiento especial para expulsarlo, ellos no van a ser expulsados y todas estas sustancias extrañas, más tarde o más temprano, terminarán teniendo efectos que están muy bien descritos en la toxicología ambiental, que nos dice que puede pasar, por ejemplo, con el cadmio, con el vanadio, con el estroncio, con otros componentes que se van a levantar con la humareda junto con el humo. O sea, el humo es una mezcla extremadamente compleja y más un humo de un vertedero de componentes fuertemente contaminantes. Me llama, Luis, poderosamente la atención los días que se ha extendido. ¿Fue que no se actuó a tiempo o qué uno podría analizar en eso? Mira, lo único que ha demostrado los días que se ha extendido es la incoherencia de los discursos. Yo no puedo incluso juzgar la eficiencia técnica del proceso de abordaje, aunque por los resultados es cierto que no hemos tenido la eficacia que se buscaba. En un momento dado se anunció que estaba totalmente controlado y al otro día, incluso horas después de haberse declarado que estaba totalmente controlado, la humareda cubrió una parte importante del Gran Santo Domingo. Ya teníamos, cuando eso ocurrió,
6 días de incendio. O sea, no se trata tampoco de un incendio que estalló de repente. Ayer mismo se habló de que estaba en un 80% del control y hoy hay de nuevo zonas de la ciudad que están impactadas por el humo. Nosotros creemos que la urgencia es corregirlo. Incluso en este momento hay que darle todo el apoyo que necesiten las autoridades, absolutamente todo, en la corrección. Y yo recomiendo leer los consejos de salud pública para que la gente lo tome en cuenta, alrededor de taparse la nariz cuando esté expuesto, de reportarse inmediatamente cuando la sintomatología desborde la capacidad de control, de evitar el contacto con los polvos, de utilizar paños húmedos en las endijas y en las ventanas para quienes estén más cerca y el humo le llegue más masivamente, de tener los medicamentos para la gente que sufre de alergia y de ciertas situaciones, tenerlos siempre a mano y andar con ellos. Escuché a expertos hablar de, fíjese bien, para que usted tenga una idea del problema, lave ropa y tiéndala directamente en el patio, normal, mojada, para que uno pueda ver realmente cómo se pone esa ropa. Uno de los consejos que se daba era no tender ropa mojada en estos días, era esperar que pasara el fenómeno. Usted la tiende y lo primero es que el olor a basura le va a ser persistente, pero va a convertirse en un receptor de todos estos componentes, de las micropartículas que no vemos y que son las más peligrosas porque son las que van más profundas. Usted lava una franelita de un niño de 7, 8 años que va a después ir a la escuela y se lo pone, usted lo que hizo fue concentrar parte de los contaminantes que estaban y colocárselas sobre el cuerpito infantil. Por eso lo que yo vuelvo es a invitar a seguir los consejos que está dando el Ministerio de Salud Pública, que me parecen pertinentes, y que ojalá haya una campaña, no para este momento puede pasar, es posible que de 2 o 3 manera días permanente se controla, pero los incendios van a continuar. Duquesa no tiene una salida de corto plazo, porque un vertedero no se soluciona con un decreto o una decisión administrativa, implica estudios técnicos de ubicación del lugar, implica las inversiones que son menos visibles en un vertedero. Si es más fácil invertir en un elevado en el centro de la ciudad, en un edificio, en una obra física que se vea, que invertirla tanto en tuberías, por ejemplo, para desagüe y cloaca que no se ve, o en un vertedero. Con la experiencia que tiene Luis Carvajal, ¿qué opinión tienes respecto a la ubicación del vertedero de Duquesa? ¿Ya hay que moverlo de ahí? ¿Hay probabilidades de colocarlo en otro lugar que dé menos problemas? Mira, empecemos por lo siguiente. El problema grave de Duquesa no es de su ubicación. El problema grave es de su manejo, de haber sido un verdadero relleno sanitario manejado con todas las técnicas y libre de todos los factores que contaminaron el manejo del vertedero, y hablo de toda la politiquería, los robos, las presiones, la falta de institucionalidad. Si hubiera sido bien manejado, la inmensa mayoría de los problemas que estamos conociendo del vertedero no existiesen. De hecho, pudo haber sido hasta una oportunidad. Pero ya hoy se constituye en un verdadero problema, prácticamente inmanejable, y la sociedad está obligada a buscar alternativas. No se trata de si queremos hacerlo o de que estamos obligados. Y eso implica un estudio claro del territorio. Debe formar parte de la política de ordenamiento territorial, porque en el esquema de ordenamiento territorial deben estar definidos, por lo menos, las características que deben tener los lugares donde haya vertederos, y en un estudio previo de preordenamiento relativamente ubicado, de tal manera que les sea mucho más fácil a los que van a tomar la decisión política saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde orientar las investigaciones, porque mira, si ahora mismo le dicen a los pobladores de cualquier lugar de República Dominicana que en su entorno van a poner un vertedero, y más aún, hablemos de un vertedero para 2,5 millones de personas, como el de Gran Santo Domingo, no lo van a querer. Cuando se habló de la posibilidad de trasladar Duquesa hacia la zona de San Luis, ahí empezaron a haber reacciones. Por lo tanto, sabemos que habrá reacción social, y eso nos obliga
hay que el proceso de identificación del vertedero venga acompañado de una política de educación a la población, de que entienda lo importante. Nadie quiere poner el inodoro en la cocina, eso no ocurre, pero en algún lugar de la casa debe estar. Y que tiene que estar en algún lugar de la casa tiene que tomar una decisión de quien diseña el espacio, que tienen que entender la gente que va a utilizar la residencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en República Dominicana? Que los anuncios de los políticos muchas veces no están acompañadas de las acciones de largo plazo, o que muchas decisiones que son más mediáticas tratan de tapar no las decisiones que se toman, sino la falta de toma de decisiones. Por eso, diversos funcionarios que deberían actuar articulados y coordinados, si la institucionalidad funcionara, te dan declaraciones que no son complementarias, son contradictorias alrededor, por ejemplo, de la vida útil, de la forma de manejo, de qué tan controlado está, de cuál es la gravedad de la situación que tenemos en términos futuros, en el inmediato y en el de largo plazo, qué va a pasar con Duquesa, que tiene que ser producto de una profunda discusión de la sociedad dominicana, fundamentalmente del Estado. Yo no quiero que se quede en este conversatorio esta situación que se dio con la mina en San Juan y estas movilizaciones que se dieron. ¿Qué es la situación real? ¿Por qué no y por qué sí? De muchos sectores que dicen que sí hay que hacerlo, otros no, y la gente de San Juan opuesta a que se explote la mina en San Juan. La situación real es la siguiente. Aunque el país está discutiendo alrededor del proyecto Romero, que es un proyecto de explotación de oro en la cota entre 850 y 950, arriba del río San Juan, que va y por encima de la presa de Sabaneta, que es el agua de toda la región del valle, de los acueductos, de los sistemas de riego, y es el agua ecológica del lugar. No hay otra fuente, en esa área no hay otra. Por lo tanto, hablamos de la única zona. Esa zona, ese frente que está ahí, es apenas un pequeño frente de una concesión mucho mayor que se llama La Escandalosa, que forma parte de otras muchas concesiones que tapizan todo el borde de la cordillera central, desde Padre Las Casas hasta la frontera en la vertiente sur, y en la vertiente norte desde Restauración hasta arriba de la presa de Monción. ¿Y qué tenemos? Que esta zona, tanto el noroeste como el suroeste, son las zonas con un déficit de agua más crítico. Tenemos que las concesiones te interesan la parte arriba de las presas, tanto en Sabanayegua como en Sabaneta. Y ocurre que el proyecto que se presenta es la puerta de entrada de la minería a la zona. Y lo que está reclamando la región del Valle, que es un distrito agrícola de una enorme importancia, estamos hablando de 400 kilómetros de ancho, de largo por 40, 50 kilómetros de ancho, de un terreno prácticamente plano, de suelo profundo, donde el principal factor de limitación es el agua, que es muy mal manejada por los esquemas de riego y que tendrá que mejorarse, pero donde lo que no sobra, lo que falta, es agua. De repente nosotros podemos comprometer el ordenamiento con proyectos que ponen en peligro el agua, y la gente reacciona y dice no. Nosotros lo que necesitamos es modernizar la agricultura, tenemos que eficientizar el agua, tenemos que tener una política de inversión, porque esta zona puede generar mucho más riqueza, mucho más empleo, puede aportar a un mecanismo de desarrollo seguro. Por la agricultura, a través de la agricultura. Por la agricultura, la más que por la minería. Sí, porque además se trata de que el agua que va ahí es el agua de las 7 provincias del sur, donde en todas el agua es deficitaria. Un déficit hídrico producto de la sequía que duró, cuando tomó 3 años y medio, produjo pérdidas superiores a las ganancias que va a dejar la minera en los 7 años que anuncian que van a estar ahí. Donde además, es lo que cuando el discurso de la minera ¿Tú has escuchado la propuesta que han hecho y que han dicho, no, pero es que están errados, no es así? No, fíjate, en el discurso de la minera ellos te dicen, nosotros no vamos a hacer un gran impacto ambiental, primero porque esto es una minería subterránea, es distinto. Entonces, el área que vamos a desmontar no es muy grande. Por eso nuestro impacto sobre la deforestación no será marcada.
Pero a la vez nosotros no vamos a usar un proceso químico metalúrgico complejo, vamos a extraerlo con una sustancia, digamos con una espumita, con una sustancia surfactante que va a retener el oro, y lo vamos a recoger y lo vamos a procesar fuera. Aquí no habrá proceso metalúrgico complejo. Pero además de eso, óyeme, nosotros no vamos a consumir mucha agua, y el agua no se la vamos a sacar al río. Vamos a coger agua de lluvia y la vamos a estar reciclando. O sea, pero a la vez ahí no hay posibilidad de que ocurra ningún accidente. Y tú vas oyendo y dices, óyeme, pero en realidad, Carvajal, al final, ¿y si no llueve? Óyeme, no, ahí la evaporación es superior a la pluviometría, eso es lo primero. O sea, ahí se evapora más que la que cae. Y el agua que yo voy a tomar de la escorrentía, porque ahí toda la escorrentía es superficial, es la misma agua que iba a ir al cuerpo del río. Pero supongamos que es cierto. Si todavía compramos toda la verdad del proyecto Romero, Romero es la puerta porque él en sí mismo no es capaz de sostener las inversiones totales que se está planteando. Ahí Romero es la entrada de la minería, porque una vez entre Romero, ¿por qué yo no me expando en la misma concesión? Cuando incluso en el plan de la propia compañía no es un plan a 5 o a 7 años, es un plan permanente. Y cuando tú te vas a los documentos que ellos colocan frente a sus accionistas, descubre que ellos están hablando de las vastas reservas que hay en toda el área. Y la idea es convertir esta región de distrito agrícola en un distrito minero. ¿La posición en ese sentido del Ministerio de Medio Ambiente ha sido correcta? Es que el Ministerio del Medio Ambiente ha dicho que va a esperar tener que le llegue el proyecto y los resultados para hacer la evaluación. Hasta ahora el Ministerio del Medio Ambiente no tiene una posición oficial. Debería tenerla por varias razones. Mira, la ley de minería, que es una ley colonialista, obsoleta, absurda, que no se hizo en un momento en el que las previsiones ambientales predominaban, entre las prohibiciones que establece para dar las concesiones, te dice que tú no la puedes dar donde hay canales de riego. No menciona las presas. Pero si yo no lo doy donde doy canales y los canales salen de la presa, bueno, yo no la puedo dar donde está la presa, que es la madre de los canales y de los acueductos. Pero a la vez el asunto del ordenamiento del territorio es una obligatoriedad del Ministerio de Medio Ambiente. Y hay demasiado en la ley 6400 alrededor de la necesidad de darle prioridad a la zona productora de agua. Y hay una declaración además en la ley que te dice que frente al problema del uso del agua, fíjate que estamos hablando de una zona que es deficitaria, el uso humano está por encima de todo, y después del uso humano es el uso en la producción de alimentos. ¿A qué tú crees que se deba? Contéstame tú en 30 segundos, que el presidente no se haya pronunciado al respecto. ¿Y qué de cierto de que muchos sectores dicen, pero cuando Isa Conde toma una decisión de esa índole, es porque tenía el apoyo del presidente? No, mira, yo no puedo especular alrededor de las relaciones que hay entre ministros y presidente. Pero nadie se va a atrever a apoyar algo si no está apoyado por el que lo nombra. No lo sé, pero yo sí puedo señalar lo siguiente. No hay un sector social, político o económico en San Juan, salvo a la propia minera, que apoye la minería. Lo tenemos en los gremios profesionales, lo tenemos en todas las asociaciones de productores, por ejemplo, quienes elevan el recurso de amparo sobre el que falló el juez, que era un recurso de amparo pidiendo que se ordenen frenar las gestiones para obtener el permiso de explotación. Algunos medios han dicho, no, es la exploración, no, porque la exploración ya es una etapa superada. Y lo que se pide es, fréneme los procesos en busca de explotar esto, porque la explotación no va a afectar y el juez le da ganancia. Eso quiere decir, Luis, que ahí no se va a tomar ninguna decisión que vaya a favor de la minería si los sectores de ahí no querrán. Los sectores no lo quieren. Fíjate, están los ayuntamientos, independientemente de los partidos. Hanoi es una dirigente activa del PLD y la hermana del presidente, diputada, se pronunció en contra. Una figura conflictiva, polémica, que a muchos no nos simpatiza, y me incluyo como el senador de San Juan, también está opuesto. Sí, Félix Bautista. Pero están opuestos los grupos populares. O sea, tú tienes en el único sitio que están coincidiendo los que marchan verde con los corruptos,
es en el hecho de que San Juan no se toque. No, yo no conozco, y ahí están las iglesias. Y ver todas las iglesias, primero marchar de manera separada y después marchar unidas. Yo he visto el proceso, lo conozco de cerca, y te puedo asegurar que en San Juan se ha dado un proceso hermoso y extraño. Hermoso. Y ojalá que se dé en muchos sectores con relación a otras decisiones. Se nos fue el tiempo, Luis. Sí, pero aquel proceso tiene una dimensión educativa enorme, porque cada escuela, en cada sitio, la gente está aprendiendo a entender la geografía de San Juan y cómo esa geografía sirve a sus procesos ambientales. Señores, qué bueno este conversatorio con el ambientalista Luis Carvajal, conocedor de todos estos temas. Luis, un placer para nosotros. Bien, gracias. Señores, hemos finalizado nuestra jornada por este día. Hasta mañana.